Saludos cordiales a todos. Les saludamos aquí desde El Camino Podcast. Yo soy Julio Gallego y nos encontramos una vez más ante la maravillosa oportunidad de crecer en el conocimiento de Cristo y en el disfrutar de todo lo que nos ha sido dado en Él. Hemos ya por varios capítulos compartido con ustedes verdades maravillosas que las Escrituras nos permiten comprender. Hemos estudiado minuciosamente algunos pocos elementos que nos revelan y que nos enseñan quién es Cristo y toda la centralidad que Él tiene en las Escrituras. En esta oportunidad queremos abordar un aspecto muy importante que en muchos sectores de la iglesia ha generado interpretaciones incorrectas por mucho tiempo y que ahora, al tener el entendimiento de la vida en Cristo en nosotros, a través del estudio profundo de las Escrituras, precisamente, podemos ver con claridad. El tema que hoy queremos abordar es los 4 evangelios como el puente entre el antiguo pacto y el nuevo pacto. Sabemos que toda organización o toda época de la historia o diferentes elementos de la época de la historia han sufrido transiciones. Las sociedades cambian, los pueblos cambian y generalmente son los periodos de transición los que determinan nuevos momentos, nuevas fronteras y nuevos horizontes en una cultura, en un país o en un grupo determinado. Bueno, en el caso de las Escrituras tenemos también esa constante. Tenemos una transición entre la finalización del antiguo pacto y el nacimiento del nuevo pacto. Y esa transición se encuentra en los 4 evangelios. Sabemos entonces por organización bíblica que los 4 evangelios fueron puestos en el Nuevo Testamento. Cuando tú abres tu Biblia y vas a la parte donde inicia el Nuevo Testamento, inicia con Mateo, con Marcos, Lucas y Juan. Y por mucho tiempo hemos tomado versículos de todas las enseñanzas de Jesús al pueblo judío y se nos ha enseñado que son versículos y enseñanzas que operan para la iglesia. Pero el punto que hay que valorar y reflexionar es que de todos aquellos aspectos que los evangelios hablan son y tienen una repercusión profunda en la vida apostólica y en las cartas que estos hombres de Dios escribieron luego de que Jesús muriera en la cruz y resucitara. Tenemos que hacernos una pregunta importante. ¿En realidad todo lo que dicen los 4 evangelios es aplicable a la iglesia? Todas las cosas que dijo Jesús allí estaban en qué contexto, cómo podemos verificarlo, y ¿es la iglesia de Cristo participante de esa época en que Jesús se hace hombre y se presenta a su pueblo? Bueno, eso es lo que queremos reflexionar el día de hoy en El Camino Podcast y esperamos que ustedes nos acompañen, que compartan el contenido de este video, que por supuesto indaguen, que por supuesto cuestionen y que por supuesto investiguen también por su cuenta para que no se queden solo con la percepción o la opinión que nosotros compartimos, sino que puedan ver a través de la historia y de las Escrituras las respuestas a las inquietudes que ustedes tengan. Es bien sabido que a veces nosotros discutimos incorrectamente por diferentes percepciones y en realidad lo que necesitamos hacer es indagar, reflexionar y buscar las respuestas. Y por supuesto, las respuestas están en la Escritura. Dicho esto, entonces, empecemos a comprender por qué se afirma y por qué se comprende que los evangelios están en el marco de la ley. Lo primero que hay que decir es que cuando Jesús nace, el Dios Cristo encarnado en Jesús nace, empieza un periodo de transición, un periodo en el cual Jesús como hombre aparece a su pueblo. Vemos que en Juan capítulo 1 dice en el versículo 11 y 12 que Jesús a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron, los suyos eran los judíos.
vamos a tener una evidencia constante en todos los 4 evangelios de la relación y la conexión y el propósito de Jesús por darse a conocer a su pueblo natal, a Israel. Cuando entendemos esto, tenemos que detenernos a pensar una cosa muy importante. ¿La iglesia de Cristo aparece en los 4 evangelios? La respuesta es no. La única referencia que Jesús da en los 4 evangelios acerca de la iglesia es cuando él dice y le dice a los discípulos que él tiene otro rebaño que va a traer y lo va a agregar a su rebaño inicial. Y está hablando de la iglesia. Jesús entonces se relaciona con su pueblo y, como sabemos, él mismo dice que él vino a cumplir la ley y los profetas. Vamos a encontrar a Jesús continuamente participando de fiestas judías. Vemos continuamente a Jesús relacionándose con el equipo religioso del momento, que era el Sanedrín. Por supuesto, a quien Jesús le hace ver todo lo malo que había en sus corazones por haberse apegado a la letra de la ley, pero haber ignorado el corazón de la ley. Encontramos también a Jesús hablándole a los discípulos en diferentes ocasiones sobre cosas que les había sido enseñado en la ley y que los fariseos cuestionan. Recordemos, por ejemplo, que en una ocasión Jesús sana a alguien un sábado y los fariseos, como un pueblo decidido e intencionado a hacer cumplir la ley, atacan a Jesús diciéndole que no es lícito sanar en un sábado. En otra oportunidad, Jesús, estando en la fiesta de los tabernáculos, se levanta y dice palabras acerca de quién es él y de darse a conocer del propósito que Dios le había dado a él. Por supuesto, recordamos que casi en todos los libros y en casi en todas las ocasiones, esas palabras generan estupor en la ley y en la organización que el Sanedrín y los escribas tienen. Los sacerdotes del momento se complican, se preocupan, se molestan por la manera en que Jesús viene a enseñar cosas que ellos no consideran aprobadas por la ley. Recuerden algo importante, ustedes lo pueden leer en los evangelios con mucha atención, por eso hay que escudriñar las escrituras. Ellos continuamente le están diciendo a Jesús: Moisés nos enseñó esto, Moisés nos enseñó aquello. Y Jesús les dice en muchas ocasiones: si ustedes supieran y entendieran lo que Moisés escribió, Moisés habló de mí, pero ellos no lo podían ver. Entonces hay un punto relevante ahí. Jesús vino a cumplir entonces la ley y los profetas. Ya hablamos en un programa pasado que los profetas anunciaron la venida del Mesías. Nos tomamos algunos momentos para ver lo que Daniel dijo, lo que Isaías decía, lo que Joel dijo. Y como vamos a citar hoy en una parte importante del capítulo 24 de Lucas, Jesús se encarga, después de resucitar, de darles a conocer a sus discípulos lo que el antiguo pacto decía de él. Entonces tenemos que preguntarnos por qué razón la iglesia ha asumido durante mucho tiempo y en muchas ocasiones versículos y enseñanzas de los evangelios sin tener en cuenta la revelación apostólica. No estamos diciendo que lo que está en los evangelios no es en la escritura, por supuesto que está en las escrituras, pero tenemos que comprender y saber que no todo lo que está escrito allí aplica para la iglesia, a menos que los apóstoles hayan referido algo al respecto. Les quiero poner un ejemplo muy sencillo que creo que todos conocemos. Mateo 6:33 es un versículo que recitamos a menudo y lo aprendemos de memoria porque además nos lo enseñan desde pequeños cuando asistimos a los templos, y es: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. ¿Quién no sabe ese texto? ¿Quién no recita ese texto? ¿Quién no comenta ese texto? Pero entonces detengámonos a pensar por un momento si la iglesia de Cristo podría decir, podría explicar y podría afirmar que nosotros tenemos que buscar a Dios como si Dios se nos hubiera perdido o como si nosotros estuviéramos perdidos de Él. Cuando leemos al apóstol Pablo en las cartas, Pablo dice
que él ya no vive, sino vive Cristo en él. Entonces, a partir de que Cristo resucita, se presenta a los discípulos y luego se imparte a la iglesia, ya nosotros no somos personas que buscan a Dios, porque nosotros ya fuimos hallados por Él. Él nos encontró, Él nos llamó, Él nos perdonó, Él nos justificó y Él nos santificó a través de la obra perfecta de Cristo en la cruz. Y la razón por la cual tenemos esta confusión y tomamos aparte de los evangelios como si fueran para nosotros es porque ignoramos un elemento muy importante, y ese elemento es la cruz. La cruz es el final de la ley. La cruz es el cumplimiento de la ley por parte de Cristo y el cumplimiento del único sacrificio perfecto que el Padre pudo hacer a favor de la humanidad. A partir de la cruz, cuando Cristo muere y resucita, se da inicio al nuevo pacto. Ya la manera de relacionarse Dios con los hombres no es a través de obediencia a comportamientos, no es a través de normas legales, de salubridad, de convivencia. Ya Dios no se entiende con el hombre a través de mandamientos en los cuales Él impartía bendiciones o maldiciones, como encontramos en Deuteronomio 28. Que por cierto es otro capítulo y otro pasaje que los cristianos recitan de memoria, pero ignoran que aún eso quedó en la ley y ya no vivimos bajo maldición. Entonces, si nosotros estudiamos con detenimiento las Escrituras, nos vamos a dar cuenta que la cruz es el límite entre el antiguo pacto y el inicio del nuevo. Hasta que llegó el momento de la cruz, toda la obra salvífica era imposible que fuera alcanzada por los hombres por el pecado que había en ellos. Dios estableció diferentes comportamientos, diferentes normas, pero recordemos que Israel las llevó a un extremo demasiado negativo al punto de atacarse unos con otros, haciendo que los otros quisieran cumplir esa ley. Entonces, en el antiguo pacto, Dios demanda del hombre una obediencia impuesta a través de la cual Dios lo bendice. Pero en el nuevo pacto se da inicio a la gracia. Y la gracia, como vimos en el capítulo anterior, es Cristo mismo dándose en sacrificio por nosotros y viniendo a vivir en nosotros, produciendo así un sacrificio y una obediencia que nosotros no podemos producir. Entonces, cuando entendemos eso, ahora vamos a poder nosotros estudiar con detenimiento diversos pasajes narrativos de los 4 evangelios que nos hablan, eso sí, del testimonio y de lo que Jesús quiso dar a conocer a su pueblo. Recordemos que, entre otras cosas, Jesús siempre dice: yo vengo del Padre, no hago nada sin Padre no me autoriza, todo lo que Él me manda yo lo obedezco. Y recordemos, como un aspecto importante, que hasta que antes que Jesús naciera, el pueblo de Israel pensaba y sabía y entendía que Dios era uno. Recuerden, Jehová, oh Israel, Jehová vuestro Dios, dice, Jehová uno es. Hasta que aparece Jesús y dice: yo soy el Hijo de Dios. Y entonces el pueblo de Israel se da cuenta que el Padre tenía un hijo. Por eso, entre otras cosas, lo rechazaron, porque eso estaba oculto ante los ojos del pueblo de Israel. Recuerde que Jesús en muchas ocasiones les dice: algunos de ustedes van a poder ver, pero a otros escuchando no van a poder oír y viendo no podrán ver, porque ese entendimiento para ellos era imposible. Estaban tan enmarcados en la vivencia de la ley y pensaban y querían tanto que el Mesías viniera, que cuando vino no lo pudieron ver. Entonces el propósito de los evangelios es hacer una conexión entre el antiguo pacto, dando la evidencia de que Jesús viene, se relaciona con su pueblo, se da a conocer, y a aquellos que le recibieron los incluyó en él, pero la mayoría, el mayor sector del pueblo de Israel negó a Cristo al punto que lo llevan a la cruz y el mismo sistema religioso lo asesina. No podemos olvidar entonces que ahora,
cuando estudiamos las Escrituras, tenemos que tener un entendimiento de los tiempos y del diseño y del plan de Dios que fue revelándose progresivamente. Cuando leemos pasajes y textos de los 4 evangelios, necesitamos preguntarnos si los apóstoles, con la revelación del Espíritu Santo, que ahí vino a vivir en ellos, nos hablan de lo mismo. Otro elemento importante que está ausente en los 4 evangelios es la llenura del Espíritu Santo. Eso solo sucede en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, cuando Jesús, después de haber resucitado, le dice a los discípulos que se vayan a un lugar y que esperen ser revestidos del Espíritu Santo. Eso antes nunca había ocurrido. Por lo tanto, alguien que está ausente en los 4 evangelios, aunque se nombra, Jesús lo nombra y dice: me tengo que ir, recuerden, porque si yo no me voy, no vendrá después de mí el Consolador, que les enseñará todo acerca de mí. Así que hasta en los 4 evangelios estaba Jesús, va a la cruz y muere, y cuando resucita se imparte a su iglesia, y entonces viene el Espíritu Santo a vivir en nosotros. Otro elemento importante que tenemos nosotros que conocer con claridad para poder entender lo que la Escritura dice. Muchas personas me han preguntado eso y hablamos por horas con algunos de ellos sobre por qué la Biblia dice esto y dice aquello, y Jesús dijo esto y yo estoy haciendo aquello, y resulta ser que ignoran que después de que Cristo resucita y se imparte a la iglesia, la revelación apostólica es de que ya nosotros estamos completos en Cristo, y de que ahora la gracia ha venido a vivir en nosotros, y de que ahora la manera de relacionarse del Padre con nosotros es a través de su Hijo. Otro aspecto relevante es que la ley es cumplida por Jesús a cabalidad y termina yendo a la cruz, y cuando muere en la cruz, ya toda la ley está cumplida hasta el final. Recordemos que desde la antigüedad Jesús es anunciado. Quiero leerles una parte muy importante del capítulo 24 de Lucas, donde Jesús ya ha resucitado y se encuentra con los del camino de Emaús. Recuerden que, para hacer un resumen breve, en esta historia van 2 de sus discípulos hablando, dice, y él se les pega a la par y empieza a preguntarles de qué hablan, qué pasó. Y ellos le dicen: ¿eres el único que no sabe lo que ha pasado? Y le cuentan lo que ha pasado. Y Jesús les dice algo muy importante en el versículo 25. Dice: Jesús les dijo, qué necios son. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. Lucas capítulo 24 y versículo 25. Qué necios son. Les cuesta tanto creer. De eso hablaremos en una próxima ocasión, de lo importante y de la principabilidad de creer en Cristo, porque ese es el centro de ser incluidos en Él. Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas estas cosas antes de entrar en su gloria? Y mire lo que dice el versículo 27. Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Los profetas hablaron de Cristo, Moisés habló de Cristo. Una más, cuando él, luego que se separa de ellos, se le presenta a los discípulos y les dice: yo soy. Los discípulos están aterrorizados, dice la Escritura, porque no lo pueden creer. Él les muestra sus manos, sus pies, y tiene hambre, está en cuerpo. Y en el versículo 44 dice: entonces les dijo: cuando estaba con ustedes antes de morir en la cruz, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí. Escuchemos: en la ley de Moisés, en los profetas, y agrega algo más, y en los salmos. Y Jesús hizo algo bien importante aquí, que yo le pido a Dios cada día que podamos nosotros tener. Jesús dice: les abrió la mente para que entendieran las Escrituras. Aquellos que decimos seguir a Cristo, necesitamos que el Espíritu Santo abra todo nuestro entendimiento para comprender lo que las Escrituras dicen de Él, porque es la única manera en que dejaremos de vivir en un mundo oscuro de religión para vivir a la luz de Cristo.
Es la única manera que dejaremos de ser esclavos de dogmas y de cuestiones humanas y religiosas para vivir en la plenitud que nos ha sido dada en Cristo, la cual, por supuesto, en un altísimo porcentaje es ignorada por aquellos que se llaman el pueblo de Dios. Entonces Jesús les dice, efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. En el capítulo 1 de Hechos encontramos que Jesús duró haciendo esto por 40 días. ¿Para qué? Para que los discípulos pudieran comprender lo que Moisés, los profetas y los salmos decían de él, para que una vez llenos del Espíritu Santo pudieran darlo a conocer. ¿Y qué creen? En el capítulo 2 de Hechos, en el primer sermón de Pedro, hablando de Cristo, cita a Joel, que es un profeta, y cita a David, el autor de los salmos. Y esto es porque ellos ya habían recibido el entendimiento a través del Espíritu de quién es Cristo y de todo lo que las Escrituras decían de él. Para concluir este capítulo emocionante, maravilloso que encontramos en las Escrituras, necesitamos cada día reflexionar y comprender que las Escrituras requieren de ti y de mí una decisión firme y un tiempo adecuado para estudiarlas a profundidad, para poder ver la Escritura como un todo completo en el que Cristo es el hilo conductor y en donde Él se nos revela progresivamente hasta morir en la cruz e impartirse a nosotros y darnos una nueva vida. Mucho de lo cual estaremos hablando en los próximos capítulos de la nueva vida que nos ha sido dada en Cristo. Cordial saludo para todos, escriban sus comentarios, comparta este contenido una vez lo pueda ver y sobre todo dediquémonos a conocer a Cristo, lo cual es la vida eterna, como Él mismo dijo en Juan capítulo 17 y versículo 3. Gracias y paz a todos y nos vemos en un próximo programa.